Buenos días, jóvenes estudiantes de quinto año de secundaria. En esta oportunidad vamos a trabajar en nuestra aula virtual la asignatura de Historia del Perú e Historia Universal. Y vamos a trabajar dos grandes civilizaciones. La primera de ellas, la cultura fenicia, y la otra, la cultura hebrea. Cuando hablamos de la cultura fenicia, estamos hablando de aproximadamente unos 3000 años antes de Cristo. Entendiendo que esta cultura tuvo también su historia, su periodo de la historia. Como pueden observar acá, Sidón, Tiro y Cartago. Cuando desaparece Sidón, surge Tiro. Cuando desaparece Tiro, surge Cartago. Ahora, Sidón y Tiro están ubicados en este mapa que representa lo que fue la cultura fenicia, hoy en día llamado con el nombre del pueblo del Líbano, conocido con el nombre del país de las palmeras. 2500 años antes de Cristo ya se había formado Cartago. Si bien es cierto, se inicia 3000, 4000 años antes de Cristo, todo este proceso de evolución conllevó en consecuencia a que la cultura fenicia pudiera tener un apogeo, sobre todo en Cartago. Ahora, ¿por qué Fenicia sobresalió sobre todo en la navegación? Porque estuvo muy cerca al mar Mediterráneo. Y el estar cerca al mar Mediterráneo conllevó en consecuencia a que pudieran hacer, aquí tengo un mapa, tal vez no se visualice, pero quiero indicar, si acá está Biblos, acá también está Biblos, acá está Sidón, y Cartago está en África, lo que hoy día representa el pueblo de Túnez. Pues bien, Sidón y Tiro, que se encontraban acá, fueron pueblos cercanos al mar, llamado Mar Mediterráneo. Y en consecuencia, la ruta mercante marítima de los fenicios se va a iniciar de esta manera. Miren ustedes, llega todo lo que es el mar Mediterráneo y llegan hasta la zona de Creta, al sur del mar Egeo. Pero en la parte sur del mar Mediterráneo van bordeando todo el continente africano. Llegan a inclusive a lo que llamamos Cartago, que es uno de los pueblos más sobresalientes que tuvo. Fenicia bordeó toda esta zona del África y tuvo contacto con España, en Cádiz, y llegó hasta las Islas Baleares, en el sur de Francia, o al este de España. En consecuencia, el periodo que corresponde a Sidón, Tiro y Cartago fue la navegación. Fueron excelentes navegantes. Para ello, construyeron embarcaciones. ¿Y de dónde trajeron estas embarcaciones? ¿Cómo la construyeron? Con un recurso. En Fenicia existía abundante madera. Y en consecuencia empezaron a construir este tipo de embarcaciones. Y surcaron el mar Mediterráneo, como le expliqué algunos instantes, surcando el mar Mediterráneo tanto por el lado norte como por el lado sur, llegando inclusive hasta el sur de España y al este de España, o al norte o al sur de Francia. Ahora, este recorrido que hace esta civilización es importante porque es un aporte a la navegación. Fueron grandes navegantes. Pero así como eran navegantes, hay algo que también es importante señalar. Otro aporte que hizo la cultura fenicia: el alfabeto. Si la escritura se inició 4000 años antes de Cristo,
aproximadamente 2500 años, ya en Fenicia se había dado el alfabeto fonético. Acá está. Nosotros podemos observar acá, en esta parte izquierda, tenemos las letras egipcias. Y acá encontramos el alfabeto fonético. Fonético es que se expresa, se habla. Y acá está en el latín, lo que hasta ahora tenemos. O sea, el traslado que se hace del alfabeto fonético fenicio, también el latín lo adopta, pero de otra manera. En el caso nuestro, A, B, C, D, F, G, hasta la Z. Es importante señalar entonces que el alfabeto fonético de los fenicios fue importante para la humanidad, porque sirvió al latín para poder tener un alfabeto que hasta ahora no tenemos, que hasta ahora lo usamos. Otro aporte cultural de Fenicia viene a ser la empresa. Fueron grandes empresarios. Ellos establecieron 3 tipos de empresas: las concesiones, las factorías y las colonias. Por ejemplo, ustedes pueden observar aquí en esta lámina lo que constituye una factoría. ¿Y qué es una factoría? Eran tiendas y almacenes que estaban bajo protección militar, amurallados. ¿Y qué estaban haciendo acá? Estaban pintando las telas de un color violeta. Y se preguntarán entonces de dónde extraían esa sustancia que daba esa coloración. Como estaban cerca al mar, había un molusco llamado el murex. Ese molusco, el murex, lo extraían, se dice que era un olor pestilente, sacaban de allí el molusco, la pulpa, lo que podríamos denominar, y lo chancaban y salía un color violeta, a lo cual le colocaron el nombre de púrpura. Y las telas, como se observa aquí, son pintadas de ese color llamativo, porque cuando se empezó a comercializar en los pueblos a orilla del mar Mediterráneo, fueron fastuosos porque compraban estos tipos de telas. Entonces, en las factorías elaboraban este tipo de tiendas bajo protección militar. Otro factor importante del desarrollo de la navegación del pueblo fenicio viene a ser las concesiones. Es decir, estas concesiones eran barrios donde se comercializaban, barrios enteros. Y allí se centralizaban y vendían sus productos. Y las colonias, como su nombre mismo indica, era colonizar, llegar a un lugar, establecerse y mantenerse un control permanente en dicho territorio. Entonces, las colonias, las factorías y las concesiones se dieron durante el proceso de navegación. ¿Ya? Otro aspecto importante como aporte cultural de la cultura fenicia. Ahí tenemos el vidrio. Ese vidrio que hasta ahora tenemos, que lo usamos permanentemente, fue un factor de suerte con la cual descubren los fenicios el vidrio. La historia señala que unos comerciantes iban caminando cercanos o a orillas de las aguas del mar. No tenían dónde colocar sus ollas para poder cocinar. Y resulta que en su equipaje llevaban
una piedra llamada el natrón. El natrón es una piedra salina que lo usaban los fenicios para poder sacar un pedazo y darle sustancia y sabor a la comida. Y como no habían piedras, sacaron el natrón, colocaron en el suelo y prendieron fuego. Seguramente habría un poco de leña, paja, etcétera, y finalmente prendieron para cocinar. Terminado de comer, se quedaron a descansar y así amanecieron. Hasta que al día siguiente ven una cosa transparente. ¿Qué había surgido? Que por una cuestión circunstancial, el vidrio surge cuando este natrón, combinado con la arena que se derrite, surge este vidrio de color transparente, que fue una cuestión circunstancial. Entonces, el vidrio es un aporte a la humanidad, reitero, gracias al natrón, y producto del fuego combinado con la arena se derriten y surge el vidrio. Y por otro lado, como aporte final, tenemos la letra de cambio. La letra de cambio es una hojita que utilizan los bancos, que es posible que hasta ahora lo utilicen. Y es el compromiso que tiene una persona cuando firma esa letra de cambio para poderlo pagar posteriormente. ¿Por qué? Porque los fenicios, al vender sus productos, no es que le pagaban inmediatamente. Lo dejaban y regresaban posteriormente para poder cobrar. Entonces, ese señor que compraba o señora que compraba, ¿cuál era su compromiso? Firmar la letra de cambio. Y esa letra de cambio era el compromiso vital con la cual los mercaderes fenicios obligaban a los señores para que pudieran cobrar. Entonces, culminamos que la cultura fenicia hizo varios aportes: navegación, alfabeto, empresa, vidrio y la letra de cambio. Reitero una vez más, Fenicia es lo que hoy día llamamos el Líbano. Tuvo 3 periodos: Sidón, Tiro y Cartago. Cartago es lo que hoy día llamamos Túnez, que se encuentra en el continente africano. Ahora vamos a pasar a lo que es la cultura hebrea. La cultura hebrea la encontramos acá, lo que hoy día llamamos con el nombre de Israel. Aquí está. Muy bien. Esta cultura, similar a los fenicios, son de origen semita. Y cuando hablamos de origen semita, estamos hablando de Sem, que dice que fue un personaje bíblico que salió de Egipto para buscar un lugar donde habitar. De tal suerte que cuando hablamos de la cultura hebrea, también vamos a indicar que son de origen semita. ¿Y cuáles son las etapas de la historia de la cultura hebrea? Aquí tenemos los patriarcas, los jueces y los reyes. Cuando hablamos de los patriarcas, también vamos a hablar de aquellos personajes ancianos que por su sabiduría tenían que conducir a una población. Ahora, también es importante señalar que estos señores llevaban un proceso de peregrinación permanente en el desierto. Era parte de su práctica religiosa, el peregrinaje. Caminar, caminar y caminar en los grandes desiertos. Pero también queremos indicar que aquí, como lo decía temprano, gobernaban los ancianos, los que tenían un conocimiento vasto por su experiencia. De tal manera que estos señores empezaron a gobernar a Israel, lo que antiguamente era Hebrea, y destacan 2 personajes. Primero, Abraham. Aquí tenemos, por ejemplo, en esta hoja, un proceso de peregrinación del pueblo hebreo en busca de la tierra prometida. ¿Y quiénes fueron esos personajes que llevaron
o guiaron a sus personajes, a sus familiares, amigos, para llegar a la tierra prometida. Ahí encontramos a Abraham, el primero que inicia la famosa búsqueda de la tierra prometida. Segundo, tenemos a Moisés, cuyo nombre significa salvado de las aguas. Sabemos por historia religiosa que Moisés fue rescatado de las aguas del río Nilo por la hermana del faraón. Lo crió como hijo, pero finalmente se detectó que no era de origen egipcio, sino que era un hebreo. En historia religiosa existen mayores elementos. Pues bien, entonces tenemos a Abraham y Moisés. Ahora, Moisés, por ejemplo, también tiene una historia particular. Cuando he descubierto de que no era de origen egipcio, sino hebreo, le quitaron todas las potestades y los cargos que tenía en el pueblo egipcio. De tal manera que la misión que tenía que cumplir este personaje era sacar al pueblo hebreo de mano de los egipcios. Y efectivamente, la misión que le tocó o que le encomendó Dios a Moisés es liberar a su pueblo de la opresión de los egipcios. Siguiente, pasamos al periodo de los jueces. Aquí se produce el proceso de afianzamiento nacional. Aquí surge el Estado como una organización única. Estaban dispersados, pero se unieron. Y aquí encontramos a Jefté, Gedeón, Sansón y Samuel. Bueno, en la historia de Sansón, su fortaleza física, el cabello. Y que la historia comenta que una vez que le cortaron el cabello, su fuerza se le terminó. Pasamos ahora al periodo de los jueces. Tenemos a Saúl, David y Salomón. En el caso de David hay una historia muy importante, que tuvo que pelear con el famoso. A este periodo entonces le vamos a denominar con el nombre de periodo del apogeo. ¿Quiénes conforman este periodo denominado de los reyes? Tenemos a Saúl, a David y Salomón. Saúl es considerado el fundador de la monarquía hebrea. Cuando hablamos del periodo de los reyes, estamos hablando de los reyes. En consecuencia, al establecerse un reinado, estamos hablando de una monarquía. Esa es la razón por la cual Saúl se le concibe como el fundador de la monarquía hebrea. Seguidamente tenemos a otro personaje llamado David. Ustedes pueden observar acá en este gráfico un pequeño con un gigante. Este gigante Goliat, que pertenecía a la tribu de los filisteos, mientras que David pertenecía a la tribu de los hebreos. ¿Qué buscaban los filisteos? Dominar a los hebreos, esclavizar a los hebreos. Para ello, los hebreos designaron a este pequeñín llamado David, que tenía una habilidad como especie de una guaraca, donde había una piedra que con tal certeza cayó en la frente de este gigante Goliat y finalmente lo mató. Con ello evitó que los filisteos pudieran derrotar a los hebreos y esclavizarlos. Seguidamente tenemos a Salomón. Construyó el templo de Jerusalén. Se habla mucho también del rey Salomón, que era un hombre sabio. Sin embargo, en la culminación de su periodo viene casi una especie de decadencia. ¿Y por qué decadencia?
porque a pesar que tenía la etapa de esplendor y apogeo, llegó un momento en que cayó en manos de los romanos. El Imperio Romano en aquella época, estamos hablando del siglo 1000 antes de Cristo, ya los romanos habían dispersado por gran parte de Europa, Asia, y habían llegado al cercano oriente. Ya habían conquistado Egipto, querían conquistar toda esta zona de Jerusalén, la cultura hebrea. Y efectivamente, en el año aproximadamente 70 después de Cristo, ya los romanos tomaron a Jerusalén y capturaron esta capital. Fíjense ustedes el tiempo. Estoy hablando más o menos 1000 años antes de Cristo. Y en todo ese proceso ya empieza a haber disputas, ya empiezan a aparecer sectas, hasta que finalmente en el año 70 después de Cristo cae en manos del emperador Tito el pueblo romano y se produce la diáspora. ¿Y qué cosa es la diáspora? Es justamente el momento en el cual todos los hebreos son esclavizados, son vendidos y finalmente empiezan a viajar, a caminar por diferentes lugares. Ahora, ¿cuáles son los aportes que nos da la religión hebrea? El Decálogo, es decir, los 10 mandamientos que dictó Yahvé. Según la creencia de los hebreos, Yahvé era el Dios y que le entregó los 10 mandamientos en una tabla. No sé si por aquí la tenga. Bueno, acá tenemos una, acá está, en una tabla a Moisés en el monte de Sinaí. Después hay festividades de carácter religiosas, llamada la fiesta de Pascua, en la cual recuerdan la huida de Egipto. Que recordarán ustedes que hablamos que cuando el pueblo hebreo estuvo esclavizado por el pueblo de Egipto, Moisés sacó al pueblo de la esclavitud del pueblo egipcio. Ya los hebreos salieron de Egipto. Después tenemos la fiesta de Pentecostés, la cual recuerda la recepción de los mandamientos de la ley de Dios, lo que está acá. Después tenemos la fiesta de los tabernáculos, recuerdo de la vida nómade en el desierto. De ahí encontramos a estos grandes hombres, los profetas. ¿Y quiénes eran los profetas? Era una clase sacerdotal o una casta sacerdotal. Y esta casta sacerdotal tenía como misión criticar los actos que estaban en contra de la religión hebrea. Y para ello escribían permanentemente todo lo que estaba referido a las creencias y su Dios. Posteriormente vamos a encontrar a la Biblia, hasta la Biblia. Y en la Biblia, ¿qué encontramos? En la Biblia encontramos el Antiguo y el Nuevo Testamento. Como ven entonces, la religión hebrea se ha dispersado por gran parte del mundo. Pero para culminar esa parte, cuando yo hablaba temprano, entre 1000 antes de Cristo a 70 después de Cristo, cuando Tito, emperador romano, tomó la capital Jerusalén y dispersó al pueblo judío, se formaron muchas sectas, que en la historia de Hebrea la conocen como la dispersión del pueblo hebreo. Se formaron múltiples sectas. Y esas sectas se formaron por cuestiones ya de carácter religiosa. Surgen los fariseos, los saduceos, surgen también los celotes. Es decir, una serie de tribus
que finalmente optaron cada una de ellas por optar su religión. En consecuencia, esta dispersión del pueblo hebreo hizo que se volviera nómade, que hubieran estado por diferentes lugares. Y miren ustedes que este pueblo hebreo, así, durante toda su vida, fue un pueblo que no tuvo un territorio, un lugar donde vivir. Y finalmente, para terminar, quiero decirles que después de la Segunda Guerra Mundial, todos los judíos que provenían de Hebrea, que estaban dispersos por el mundo, retornaron a Palestina y hoy en día están enclavados ahí, y que por haber sido concentrados en ese lugar de Palestina, crearon el Estado de Israel y existen unas pugnas permanentes entre el pueblo palestino e Israel. Reitero, terminada la Segunda Guerra Mundial, el pueblo hebreo que estaba disperso por el mundo, finalmente la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, creó el Estado israelí y se dio territorio en lo que es Palestina. Y por lo tanto Palestina aminoró su territorio, surgiendo dos estados, el Estado palestino y el Estado israelí. Y hoy en día hay unas guerras permanentes, pugnas permanentes, no solamente por creencia religiosa, sino por territorio. De tal manera, jóvenes señoritas, con esto estamos terminando nuestra clase del día de hoy. Muy amable y tengan ustedes muy buenos días.